Noche, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos una vez más y estamos en esta serie de estudios bíblicos acerca de la persona y obra de Cristo a través del libro del Apocalipsis. Así es que le invito para que tenga a su mano su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo y vamos a dar inicio en esta noche. Gracias te damos, Padre Santo, por la vida, por la salud, por cada una de las bendiciones que recibimos de ti. Gracias por todo ello, Señor, por tu bondad. Permítenos el entendimiento en esta hora para que tu palabra nos edifique, Señor, y podamos cumplir fielmente el llamado que tú has hecho con cada uno de nosotros. Dirígenos en esta hora y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tener el estudio titulado El pueblo de Cristo y la oposición de Satanás. El pueblo de Cristo y la oposición de Satanás. Busquen su Biblia, por favor, en el libro del Apocalipsis. Bueno, antes en la carta del apóstol Pablo, Efesios, por favor. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículos del 10 al 13, porque esto nos va a servir como referencia para entender el capítulo 12. Efesios 6, versos del 10 al 13, dice así el apóstol Pablo: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, entonces a manera de introducción, el apóstol Pablo aquí nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas, contra los ataques del diablo. Es decir, los cristianos tenemos una lucha espiritual y nuestro enemigo es en este caso Satanás, y él busca a quién devorar, a quién destruir. Entonces somos advertidos para que estemos preparados, para que no durmamos, sino para que estemos velando, y más en estos posteriores tiempos antes de que Cristo venga. Ahora sí, busque por favor en Apocalipsis capítulo 12, y en Apocalipsis capítulo 12 nos encontramos ya en este capítulo a mitad de la tribulación. Recuerde que la tribulación es un periodo de 7 años, los últimos 7 años antes de que Cristo establezca su reino literal desde Jerusalén. Y es un periodo de 7 años a través del cual Dios enviará sus juicios. Por un lado, para guiar a su pueblo, al pueblo de Israel, al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesús como el Mesías, y también juicios sobre los moradores de la tierra, como dice la Escritura también, sobre los que destruyen o están destruyendo este planeta, no solamente físicamente, sino también con su pecado y con su maldad. Bueno, entonces vamos a ver cómo, en primer lugar, el pueblo de Dios está enfrentando un conflicto continuo con los poderes de este mundo. El pueblo de Dios, en este caso, bueno, la iglesia, pero en un futuro, durante ese periodo de los 7 años de la tribulación, el remanente de Israel, bueno, todo el pueblo de Israel, y también aquellas personas que se conviertan a Cristo durante la tribulación, pues van a tener que enfrentar de manera directa y una forma muy terrible y tremenda el ataque de Satanás, que es el enemigo del pueblo de Dios y el enemigo de Dios. Entonces, lo que tenemos que entender es que la iglesia será levantada, será arrebatada cuando Cristo venga. Esto lo vemos en Juan 14, del 1 al 3. Y una vez que la iglesia es arrebatada y Cristo nos recibe en las nubes, comenzará ese periodo de 7 años de juicios, la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes atravesarán este periodo terrible? Pues todas aquellas personas que rechazaron el evangelio, y el pueblo también de Israel por su dureza de corazón. Bueno, entonces, cuando entendemos que los creyentes, el pueblo de Dios, estamos enfrentando los ataques de Satanás, bueno, pues debemos estar con esta situación de advertencia para que no nos sorprenda. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha comprado con su sangre preciosa y estamos aquí para dar a conocer el evangelio y para que la gente venga a Cristo y sea librada de la esclavitud de Satanás. Entonces, vamos a Apocalipsis 12, los versos del 1 al 6. Dice así: apareció en el cielo una gran señal como una mujer vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Bueno, entonces, como decía, a estas alturas de Apocalipsis 12, se encuentran ya 3 años y medio que pasaron de tribulación, y comenzarán ahora los 3 años y medio restantes de la gran tribulación. Y les recuerdo, para ese entonces la iglesia ya no está aquí en la tierra, está el pueblo de Israel, están gentiles que se convierten a Cristo, ¿verdad? Y obviamente todos los moradores de la tierra que han rechazado al Señor. Ahora, pregunta, ¿a quién representa esta mujer según los versículos del 1 al 6? Bueno, en primer lugar diríamos que no representa y no es la Virgen María. Tampoco es la iglesia ya no está para ese entonces. Así es que, ¿a quién representa esta mujer? Bueno, es la nación de Israel. Es la nación de Israel. Y vamos a Génesis 37, versículos 9 y 10. Y cuando comparamos la escritura con la escritura, pues vemos la respuesta, ¿verdad? ¿Quién es esta mujer que está con dolores de parto y a punto de dar a luz a un hijo? Obviamente ese hijo es Cristo Jesús, y vamos a ver por qué afirmamos que es la nación de Israel. Génesis 37, y aquí recordamos que José tuvo un sueño, y en ese sueño, pues aquí vemos algo muy semejante a lo que vemos en Apocalipsis, capítulo 12. Génesis 37, versículos 9 y 10. Génesis 37, versículos 9 y 10, dice aquí: José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre a tus hermanos y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, entonces podemos ver que en este caso el sol representa a Jacob, la luna a su esposa Raquel, y las 11 estrellas a los hermanos de José, y él obviamente son las 12, como vemos en Apocalipsis, 12 estrellas que representan también las 12 tribus de Israel. Así es que nos dice que la mujer está con dolores de parto, y esta mujer durante la gran tribulación representa a Israel. ¿Por qué? Porque está siendo perseguida y va a dar a luz al Mesías. ¿De dónde viene el Mesías? De la nación de Israel. Como dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. Busca otro texto, por favor, en Miqueas capítulo 4, versículo 10. Después del libro de Jonás, Miqueas capítulo 4, el versículo 10, dice aquí de la siguiente manera: duélete y gime, hija de Sión. Está hablando aquí a Israel, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Así es que aquí habla como de esta mujer que está de parto, ¿verdad? Entonces es una referencia al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Entonces se enfoca el capítulo 12 sobre todo en Israel, en la persecución que desatará Satanás sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás odia a Dios, Satanás odia a Jesucristo, Satanás odia al pueblo de Israel y buscará destruir a Israel, y obviamente Satanás también es el enemigo de la iglesia, ¿verdad? Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que vemos que este periodo se va acrecentando en cuanto a la persecución del pueblo del Señor. Ahora, Apocalipsis 12, versículos 3, bueno, nos dice en versículo 3 que también apareció otra señal
en el cielo, y se refiere a un dragón escarlata. ¿Quién es este dragón escarlata? Satanás. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Nos habla de su dominio sobre esos 7 gobiernos, y también el poder que él tiene, que le será dado sobre todo durante la gran tribulación. Versículo 4 dice que este dragón en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bueno, aquí tenemos una referencia a la rebelión de Satanás cuando estaba él como un ángel querubín delante del Señor. Él se rebeló, y también millones de ángeles, una tercera parte de los ángeles también se rebelaron contra Dios juntamente o liderados por Satanás, pero fueron arrojados de la presencia de Dios. Entonces dice aquí que este dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer, o sea, frente a la nación de Israel, que estaba para dar a luz. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, al Mesías. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Siempre Satanás ha tenido ese odio, porque sabe que el Mesías es quien le va a derrotar completa y absolutamente. Versículo 5, y ella, o sea, Israel, la mujer, con dolores de parto, dio a luz un hijo varón, que es Jesucristo, que regirá con vara de hierro. Entonces observa, aquí se nos habla del nacimiento de Cristo, y luego se nos habla de cómo él gobernará, él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto todavía no sucede. ¿Cuándo gobernará Cristo con vara de hierro a todas las naciones? En el milenio, durante 1000 años. Después de los 7 años de la tribulación, comienza el reinado de Cristo aquí sobre la tierra durante 1000 años. Y luego el juicio del gran trono blanco, y luego la eternidad en donde viviremos y reinaremos juntamente con Cristo. Bueno, dice entonces, versículo 5, que regirá a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo, hablando de Cristo, será arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, aquí habla de la ascensión de Cristo después de su resurrección, y que fue al trono de Dios, y también el trono en donde está a la diestra Cristo Jesús ya gobernando. Así es que versículo 6 nos habla de que esta mujer, o sea, de Israel, durante la mitad de la tribulación, o sea, en la gran tribulación, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio, que es la segunda parte de la gran tribulación. Entonces, aquí tenemos por un lado, qué hermoso es ver en el versículo 5, que ya está profetizado que Cristo gobernará, él regirá, y no está por ver, sino es un hecho, está profetizado y se va a cumplir, y hacia allá se dirige la historia de la humanidad, porque la gente no sabe ahorita lo que está pasando, está desconcertada, está con una incertidumbre total, pero cuando vamos a la Biblia vemos que todo esto Dios lo está llevando hacia el punto en donde Satanás será atado y luego destruido, y habrá juicio sobre todos los rebeldes, y finalmente el Señor establecerá su reino, su gobierno de justicia, de paz y de gran bendición en todo el mundo. Así es que esperamos esto, esta es la gran esperanza, que Cristo venga y reine. Así es que Israel huye al desierto, no se sabe a ciencia cierta dónde, pero algunos eruditos piensan que será en Petra, en donde un remanente de Israel huirán, se esconderán de la persecución que Satanás desatará sobre Israel, ¿verdad? Y recordamos que Jesús les dijo que cuando los judíos vieran la abominación desoladora, pues que huyeran al desierto, al campo, para que no fueran matados por el enemigo, por Satanás. Bueno, vamos ahora a los versículos 7 al 9. Dice que después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, contra Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces hay una batalla cósmica, es algo interesante, no sabemos cómo o qué armas usan para pelear, pero el asunto está en que a fin de cuentas Satanás es vencido y sus demonios. ¿Dónde está ahorita Satanás? Él no está en el infierno. Satanás está ahorita en las regiones celestes y también está aquí en el mundo. Él anda buscando a quien devorar, y aunque Satanás no es ni omnipotente ni omnipresente, ¿verdad? Sus millones de ángeles caídos, de demonios, le ayudan a él para atacar al pueblo de Dios. Entonces ellos son arrojados del cielo. Entonces va a llegar un momento en donde definitivamente Satanás ya no va a poder tener acceso a Dios, ¿verdad? Porque hasta ahorita tiene acceso para acusar a los creyentes, a los cristianos,
pero en ese momento de la gran tribulación ya es lanzado definitivamente a la tierra. Y nos dice entonces en el versículo 8 que los demonios y Satanás no prevalecieron, o sea, no pudieron ganarle al arcángel Miguel, ni a los ángeles que apoyaron a Miguel, dice aquí, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces Satanás y sus demonios están en el segundo cielo, en el espacio interestelar, están en la atmósfera, en los lugares celestiales, en los lugares en la atmósfera terrenal, y en donde él está atacando y lanzando todos sus dardos sobre todo contra los creyentes, pero también obviamente está engañando a las naciones. Bueno, dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, vendrá una situación terrible durante la segunda mitad de la gran tribulación, porque imagínense, Satanás y todos sus ángeles estarán aquí invadiendo la tierra y será una pesadilla completamente. ¿Por qué? Porque habrá una perversidad, habrá una degradación completa de la moral, etcétera, y esto sobre todo el planeta. Bueno, aquí tenemos algunos nombres que se le asignan a Satanás y es interesante porque aquí vemos la naturaleza perversa. El diablo es real, no es una figura simbólica, no, él es un ser demoníaco, un ser espiritual que cayó del cielo porque él quiso ser igual a Dios. Entonces, él y sus demonios que se rebelaron contra el Señor estarán aquí, obviamente causando maldad y promoviendo el pecado a lo más que pueden. Entonces, en la Biblia se le llama a Satanás el padre de mentira, eso lo dijo Jesús en Juan 8:44. Él es homicida desde un principio y es también padre de mentira, es decir, Satanás nunca hablará verdad, sino si acaso hablará medias verdades, pero a fin de cuentas serán mentiras. Se le conoce como el gran dragón. ¿Por qué se usa esta figura? Porque él es destructor. Satanás siempre buscará destruir y provocar la muerte en el ser humano. Por eso es muy astuto, nunca se presenta directamente para destruir, sino para engañar, y su propósito final es destruir, traer muerte. Se le conoce también como la serpiente, estamos en el versículo número 9, la serpiente antigua, cuando tentó a Eva, y aquí se destaca su astucia. Satanás es un ser sutil, astuto, engañador. Engañar significa llevar por el mal camino. Entonces siempre Satanás engañará. Ahora vamos a dar una aplicación hoy por hoy a los creyentes también, porque en su astucia y en su sutileza, Satanás también busca engañar al pueblo de Dios y a cada creyente para que nos extraviemos de la voluntad del Señor, regresemos al mundo, regresemos al camino del enemigo. Entonces, como serpiente hace eso. Se le llama Satanás, que significa adversario, y él es el adversario de Dios y es el adversario también del pueblo del Señor, y el cual engaña, dice aquí, al mundo entero. Engaña al mundo entero. Ahora, ¿qué medios usa Satanás para engañar al mundo entero? ¿Qué es lo que está haciendo también hoy por hoy, antes de que Cristo venga? Y Satanás, como dice en el capítulo 12, él sabe que le quedará poco tiempo en la segunda parte, o sea, 3 años y medio, entonces él intensifica su ataque y su ira, ¿verdad? Porque sabe que le queda poco tiempo, y aunque ahorita no estamos en la tribulación, él sabe ya que le está quedando poco tiempo, y entonces por eso vemos tanta manifestación demoníaca en muchas personas, ¿verdad? Porque se le está acercando el tiempo. Así es que, ¿cómo engaña Satanás al mundo entero? Al mundo entero, no solamente una porción, sino a todas las naciones, comenzando desde las cúpulas políticas, empresariales, etcétera, la gente de poder, la gente con dinero, y de ahí continúa. Entonces, Satanás engaña a través de la moral, ¿verdad? Enseñando o promoviendo los antivalores, y todo en nombre de la Organización de las Naciones Unidas, a través de muchos medios, a través de la educación en las escuelas. Ahora está promoviendo esos antivalores, van contra la Biblia, van contra los mandamientos de Dios. Satanás usa las distintas ideologías, ¿verdad?, con sus falsos argumentos para hacerle pensar o creer a la gente cosas que están absolutamente distorsionadas de la verdad.
Usa también la filosofía, ¿verdad? A través de la cual piensa que el hombre puede encontrar la auténtica razón de ser, pero son argumentos que a fin de cuentas dejan a la gente vacía, equivocada y sin rumbo. Satanás también usa la teología liberal, lo que se conoce como la teología progresista. Hoy está habiendo tantísima apostasía en el pueblo de Dios, obviamente todos aquellos que están apostatando, es decir, que están abandonando la fe cristiana, nunca se convirtieron. Eran solamente creyentes nominales o profesantes que nunca nacieron de nuevo. No es que pierdan la salvación, es que nunca tuvieron la salvación. Ellos pensaron o creyeron que la tenían, pero no. Entonces, a través de la teología, de la falsa doctrina, mucha gente, en este caso evangélica, está siendo desviada y extraviada. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad, porque no se han convertido a Cristo realmente. Satanás usa la religión, obviamente también, para engañar a la gente. Y qué triste que vemos en estos días algo que se dio a conocer en las redes sociales, como el máximo jerarca del budismo, el Dalai Lama, pues besando a un niño en la boca, etcétera, etcétera. Terrible esta situación, ¿verdad? Y todavía se le llama a este personaje su santidad. Bueno, engaña a Satanás a la gente, ¿verdad? Y también Satanás obviamente usa lo sobrenatural, milagros falsos, prodigios falsos, señales falsas. Bueno, entonces, con el propósito de engañar a la gente y que la gente no conozca el Evangelio, que la gente no conozca a Cristo, que la gente no conozca la palabra de Dios, Satanás se disfraza como ángel de luz. Él quiere a fin de cuentas que se le adore y se lo propuso en esa tentación a Cristo. Le dijo, te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adoras. Pero Jesús le dijo, no, ¿verdad? Escrito está, al Señor tu Dios solamente a Él adorarás y servirás, así es que vete de mí, Satanás. Y la palabra diablo significa calumniador, ¿verdad? Y el que está acusando falsamente a los creyentes, pero tenemos a un abogado perfecto que es Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. Busquen Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, en donde el apóstol Pedro aquí nos advierte también sobre este ataque del enemigo. Hoy, ¿verdad? Hoy por hoy, aunque estamos viendo en tiempo futuro lo que sucederá en la gran tribulación, pero dándole una aplicación hoy a los creyentes. Dice aquí esta advertencia, esta exhortación, Primera de Pedro 5, versículos 7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, ¿verdad? Toda ansiedad. No estés cargando con tus angustias, con tus preocupaciones. ¿Por qué las cargas tú? Dáselas, llévaselas al Señor. Dice aquí, echa toda tu ansiedad sobre el que te preocupa, que te está quitando la paz, el gozo, la tranquilidad. Bueno, pon esa carga, esas cargas sobre el Señor. ¿Por qué dice aquí? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Qué bendición saber que podemos confiar en Dios y llevarle nuestras preocupaciones, nuestras cargas, y Él cuida de nosotros. Y Él cuida de nosotros, qué bendición, y podemos entonces por eso dedicarnos a proclamar su palabra. Verso 8, sed sobrios, o sea, mantente en una vida santa, ¿verdad? Equilibrada delante del Señor y velado, o sea, no te duermas, no te distraigas. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás es real, y aunque seamos cristianos, él todavía tiene esa capacidad para engañarnos y para hacernos tropezar y hacer que nos desviemos de la voluntad del Señor. Verso 9, al cual, ¿verdad? A Satanás, al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué nos toca? Resistir al enemigo, someternos a la voluntad de Dios y estar firmes en la fe. No esté fluctuando en su caminar con Cristo. Sea firme en el Señor, sea fiel a Cristo todos los días, porque usted está fluctuante, usted no está siendo un creyente sobrio, como dice aquí, templado, ¿verdad? Y al contrario, está durmiendo y no está velando. Entonces tenemos esta exhortación para que seamos sobrios, estemos viviendo una vida templada en Cristo, velando, bien despiertos, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que el hecho de que estemos en el mundo, pues habrá cuestiones de sufrimiento, de dolor. No estamos exentos de estas situaciones los cristianos. Lo que le digo es, no se desanime cuando le toca enfrentar periodos de sufrimiento, de dolor, es parte de, pero aún Dios usa
estas adversidades y estos problemas para acercarnos a Él y para que veamos su respuesta y su grandeza y su fidelidad. Así es que continuamos. En penúltimo lugar, vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Y dice aquí que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces ya a la mitad de la tribulación, de la gran tribulación, se anuncia, ¿verdad?, la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, en esos 3 años y medio que ya le quedan a Satanás, ¿verdad?, ya se anuncia, el reino vendrá. Por eso Cristo dijo: venga a nosotros tu reino. Es lo que tenemos que pedir los cristianos, que venga el reino de Dios y se establecerá. La salvación, habla aquí no solamente de la salvación del creyente, sino habla de la salvación en el universo, porque la creación también fue sujeta a corrupción a causa del pecado del hombre y también de la rebeldía de Satanás. Pero cuando se cumpla esto, ya Satanás es echado del cielo, ¿verdad?, y ya comenzará a establecerse el reino, y Cristo regresará después de esos 7 años para establecer su reino, su gobierno. Así es que, mis hermanos, ánimo, adelante, estamos con ese gozo en el Señor. Y finalmente, Apocalipsis 12, 11, dice: y ellos le han vencido. Ahora, ¿a quién se está refiriendo aquí? Estamos en el tiempo de la gran tribulación, pero se está refiriendo a el remanente de Israel. Habrá judíos que seguirán en su rebeldía y seguirán engañados y se perderán, pero habrá un remanente de judíos que durante esta parte de la tribulación abrirán sus ojos, Dios abrirá sus ojos, su entendimiento, y reconocerán que Jesús es el Mesías, y entonces se arrepentirán de sus pecados, creerán en Cristo, ellos, ¿verdad? Ahora, por otro lado, ¿a quién abarca también? Abarca a los gentiles que se quedaron en la gran tribulación, pero que al escuchar el Evangelio, la aplicación del Evangelio, por los 144,000 que vimos hace una semana, 144,000 judíos que predicaron el Evangelio, por los 2 testigos también judíos que anunciaron las buenas nuevas del Señor, y gente que se va a convertir, ¿verdad?, de toda lengua, tribu y nación. Ellos, dice aquí, ellos. Ahora, aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de ese remanente, de esos convertidos a Cristo durante la tribulación, y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Ahora, a pesar de que le costará la vida a miles de creyentes por la persecución de Satanás, tanto a los judíos como a los que se convierten a Cristo, gentiles, Satanás a través de la bestia del anticristo los perseguirá y los matará. Bueno, entonces aún ellos obtienen esa victoria. ¿Por qué? Porque cuando mueren van inmediatamente a la presencia de Dios. No reciben condenación, no van al infierno. Ellos entregaron sus vidas a Cristo. Ahora, le han vencido. ¿Cómo vence? Y vamos ahora sí a darle una aplicación, no solamente a esos creyentes durante esa época, sino actualmente también para nosotros los cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios. Ok, ¿cómo se vence a Satanás? Bueno, número 1, dice aquí, ellos le han vencido, ¿verdad? Verso 11, por medio de la sangre del Cordero. Número 1, ¿cómo se obtiene la victoria sobre Satanás el día de hoy? Por medio de la sangre de Cristo Jesús, del Cordero. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es lo que nos ha limpiado y perdonado. Recuerde que Satanás ahorita está acusando, ¿verdad? Acusando a los creyentes a fin de que tengamos culpa o vergüenza y no nos sintamos capacitados delante del Señor. El Señor nos ha dado su gracia, pero Satanás está acusando, y también a nosotros nos acusa enviándonos y lanzándonos pensamientos de duda, de confusión, etc. Apocalipsis 1, ¿sí? Apocalipsis 1, versículo 5, dice aquí: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no con nuestros méritos, no con nuestras buenas obras, nos lavó con su sangre preciosa. ¿Qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Entonces hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo y por lo tanto hemos sido perdonados, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, según Romanos 8:1. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis 7, 14 dice aquí: y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las han emblanquecido. O sea, la única manera de estar delante de Dios es con una vida santa, limpia y perfecta, y eso no lo conseguimos por mérito propio, sino lo conseguimos al ser lavados en la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Nadie se salva por méritos propios, nadie se salva por una serie de sacramentos o de rituales religiosos. No, solamente nos salvamos por la gracia de Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús, cuando creemos en Él. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 1:7, 1 de Juan 2:1. Bueno, en segundo lugar, ¿cómo se vence al enemigo? Regresamos a Apocalipsis 12, verso 11, y dice aquí que ellos la han vencido también por medio de la palabra del testimonio. La palabra del testimonio. Bueno, por un lado puede ser la palabra de Dios, obviamente, porque la palabra de Dios nos da las promesas del Señor y a través de la palabra somos equipados, ¿verdad? Pero también la palabra del testimonio significa que estamos compartiendo, que estamos dando testimonio de la gracia, del evangelio, de la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que no demos testimonio de Cristo. Cuando un creyente no está dando testimonio de Cristo, discúlpeme que se lo diga, pero está en una ociosidad. Quizás esté ocupado en muchas cosas buenas, pero no en la razón de ser del creyente de la iglesia, que es glorificar a Cristo a través de compartir el evangelio. Cuando un creyente está compartiendo el evangelio, es un creyente que está a cuentas con Dios, que está orando, que está intercediendo, que está creciendo en madurez. ¿Por qué? Porque sabe que su vida pues tiene que estar bien delante del Señor para que sea eficaz al dar testimonio de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió de Cristo? Entonces, en estos tiempos, si queremos vencer al enemigo, mis hermanos, tenemos que estar activos compartiendo el evangelio de Cristo. Y finalmente dice aquí en el versículo 11, que ellos le vencieron al menospreciar sus vidas hasta la muerte. Al menospreciar sus vidas hasta la muerte. Para ellos lo más valioso no fue su vida, para ellos lo más valioso llegó a ser Cristo Jesús. ¿Qué es lo más valioso para usted hoy por hoy? ¿A qué le dedica tiempo, energía, amor, entusiasmo, dedicación, etcétera? ¿A qué? Ese es su tesoro. Ojalá que su tesoro, lo más valioso, sea Cristo Jesús. Busque en Hechos 20:24. Vaya, ¿qué hizo a Pablo tan valiente, tan osado y tan comprometido y tan dedicado? Pues el amor de Cristo. Tan así que él lo dijo aquí en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Bueno, le dijeron al apóstol Pablo, Hechos 20:23, salvo que el Espíritu, dice él, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muchos creyentes, si supieran esto, pues echarían reversa, ¿verdad? Pero dice Pablo, el Espíritu Santo me da testimonio, me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y aquí está el problema para muchos creyentes, que para ellos lo que más estiman es su propia vida. Pero la Biblia dice, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Cuánto estima usted su vida? No digo que no la valore, no digo que la descuide, pero lo más precioso es Cristo para nosotros. Dijo Pablo, entonces, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, y aquí está, ¿verdad? Pablo tenía una meta, la máxima meta. Dice aquí, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aquí está el asunto. Creyentes que están bien desenfocados, sin rumbo, están confundidos y están todos tristes y abatidos porque no han entendido que lo más valioso no es su vida, lo más valioso es vivir para Cristo. Y cuando usted vive para Cristo, entonces usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y quiero concluir con Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, del 24 al 26. Pero, ¿cómo aplicamos este tercer punto de menospreciaron sus vidas hasta la muerte? ¿Qué significa? Bueno, significa simple y sencillamente vivir como discípulo. Vivir como discípulo.
Mateo 16, del 24 al 26, últimas palabras, con eso terminamos, dice el apóstol Pablo, entonces, dice Jesucristo, dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, aquí está, niega tu vida, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, habla egoístamente, ¿verdad? Que no quiere comprometerse con el Señor. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así es que, ¿cómo se vence? Se vence al enemigo estando cubiertos con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Número 2, con la palabra de Dios y dando testimonio del Señor. Y número 3, viviendo como discípulos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, pues que Dios nos ayude, mis hermanos, a vencer los ataques de Satanás, pero que estemos cumpliendo nosotros con el llamamiento que Cristo nos ha hecho. 2 anuncios antes de concluir. Recuerde que los miércoles estamos con este estudio, continuamos todavía, miércoles a las 7 de la noche, y terminando, esta predicación se sube a YouTube, entonces puede después usted una vez más ver este video o compartirlo, por favor, con otras personas. Y el otro anuncio, el sábado 29 de abril, último sábado de este mes, de 10 a 12:30, voy a compartir el curso de Vista Panorámica de la Biblia y los últimos tiempos, y vamos a estar estudiando este croquis, a ver, espero que sí se vea. Ok, bueno, este y otro material que voy a compartirles, y vamos entonces a dar un vistazo de toda la Escritura para poderla entender y también darle la aplicación que tenemos en estos tiempos antes de que Cristo venga. Incluye el material y coffee break, el costo es de 40 pesos por persona. Inscríbase por favor ya con su hermana Marilena Gutiérrez. Bueno, mis hermanos, oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos proteges, nos guardas y nos cuidas, Señor, de los ataques del enemigo, de Satanás, pero Señor, tú también nos adviertes para que estemos velando, viviendo una vida sobria, una vida comprometida contigo, Señor, compartiendo tu evangelio, máximo en estos tiempos, sabiendo que ya la venida de Cristo está pronta, Señor. Guárdanos de toda tentación, guárdanos del maligno, y permítenos vivir, Señor, en santidad, en sobriedad, una vida despiertos para que estemos enfocados en Cristo, y Señor, pues sabemos que tú te ocupas de nuestras cargas, de nuestras necesidades, porque tú eres un Padre bueno y poderoso. Despídenos con tu paz, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos este domingo allí en el Nuevo a las 12 del día. Hasta luego.